Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a dar el módulo que corresponde a la seguridad social dentro del proyecto Integración e Inclusión Migrantes Haitianos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda de la organización OTED. Los aprendizajes que esperamos para este módulo es poder identificar las contingencias y riesgos que dan origen a la previsión social como mecanismo de protección, los principales derechos y deberes relacionados con la previsión social en su calidad de trabajador dependiente y la forma de ejercerlo, distinguir las cotizaciones previsionales asociadas a pensión de los descuentos legales realizados y los derechos asociados al pago de cotización y seguro, reconocer el seguro de accidente de trabajo como mecanismo de protección ante los riesgos a que están expuestos como trabajadores y los derechos asociados al pago de la cotización y seguro. Reconocer el objetivo del seguro de cesantía y sus derechos asociados como trabajador. Distinguir entre las cotizaciones previsionales asociadas a la salud de los descuentos legales realizados y los derechos asociados al pago de la cotización y seguro. Identificar las instituciones públicas que resguardan los derechos en esta materia y las obligaciones de las instituciones administradoras con el trabajador. ¿Qué entendemos por seguridad social? La seguridad social es un instrumento de justicia social en Chile. En caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad o pérdida de sostén de familia, el Estado ha propiciado un conjunto de leyes, políticas y medidas de protección social. A este conjunto se le conoce como sistema previsional, disponible para las personas que en las distintas etapas de su vida deban afrontar una contingencia que le impida generar ingresos. En ese sentido, lo que pretende es adelantarse o prever el futuro y el sustento de la persona y su familia. La seguridad social es importante destacar que es un derecho humano debidamente declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así lo establece en su artículo 22, donde expresa toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Otra definición, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en los siguientes casos. Primero, pérdida del sostenedor de la familia. Segundo, enfermedad. Tercero, accidente del trabajo. Cuatro, desempleo. Todo este tema de la seguridad social o este sistema de seguridad social tiene cuatro pilares fundamentales, principios, que es justamente el principio de la solidaridad, donde todos contribuimos de manera económica en la medida de las posibilidades para apoyar a los demás. El de universalidad. Este principio lo que habla, lo que establece es que toda la persona está al alcance del sistema de la protección, del sistema de la seguridad social. Participativo, es decir, de participación, es decir, que todas las partes pueden participar, aportar, a robustecer, opinar para el sistema de la seguridad social. Y la igualdad,
significa que todos somos iguales en las mismas condiciones, en la misma situación en que podemos estar pasando dentro de lo que habíamos conversado anteriormente. Pero, ¿qué es un sistema previsional? Es una organización o un sistema a través del cual el Estado diseña y ejecuta las políticas públicas dirigidas a brindar la protección ante las contingencias definidas por la seguridad social, aquellos sucesos que tienen origen en el desarrollo de una actividad laboral y que producen alteraciones de la salud que tengan la consideración de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. La estructura del sistema previsional de Chile recae sobre cuatro ejes. El primero, el sistema de pensiones. Ante la contingencia de vejez, invalidez y muerte. Este es administrado a través de las AFP. El segundo es el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales ante la seguridad y salud en el trabajo. Este es administrado a través del Mutual o el ISL. El tercer pilar es el régimen de cesantía ante la contingencia del desempleo. Es decir, es una garantía o un seguro que si nos quedamos sin trabajo, nos protegerá durante este tiempo. El sistema de salud. El sistema de salud o el pilar del sistema de salud es ante la contingencia de enfermedad y embarazo. Descuentos previsionales. ¿En qué consiste estos descuentos? En el caso del trabajador dependiente, que es aquel que presta a un empleador sus servicios personales, intelectuales o materiales a través de un contrato de trabajo. Las cotizaciones previsionales son de carácter obligatoria y el empleador debe de contar y pagar en las entidades que correspondan. En este caso, para el tema de pensión, AFP, para el tema de salud, puede ser tanto el ISAPRE si es privado o FONASA si es público. En caso de accidente o enfermedad de trabajo, la mutualidad o Instituto de Seguridad Laboral ISL, y en caso de desempleo, la administradora de Fondo de Cesantía, la AFC. En la imagen tenemos las principales empresas de acuerdo al rubro. Podemos verificar en el caso de las AFP, tenemos la AFP Capital, Cuprum, Plan Vital, Provida, Uno, Hábitat, Modelo. En referencia al tema de salud, tenemos a FONASA. En referencia a desempleo, podemos ver la AFC Chile. En tema de ISAPRE, tenemos la Médica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Más Vida, Pídate. Estas son algunas instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen que ver, son los actores principales del sistema de seguridad social y que vienen o administran parte de esos fondos que se producen de los descuentos previsionales. Las cotizaciones de cargo de trabajadores dependientes. Como podemos ver en la gráfica, justamente vemos cuáles son esos descuentos previsionales que nos hacen a nuestro salario, tomando en cuenta o considerando que actualmente el salario mínimo es de 400,000 pesos, luego de los descuentos previsionales que pueden rondar entre un 18 a un 19%, dependiendo de la comisión de la FP a la cual pertenecemos, no quedará o se quedará el resultado de un
salario líquido, es decir, luego de los descuentos que vamos a decir en este momento. La AFP nos descuentan por este ítem un 10% por la comisión, y en este caso hacemos referencia a la comisión más baja perteneciente a la AFP modelo, quien cobra una comisión del 0.58%. Para el ítem de salud se nos descuenta un 7%. Y para el seguro de cesantía con contrato indefinido nos descuenta un 0,6%. Volvemos a recalcar que estos descuentos que están a cargo del trabajador es cuando se produce o cuando existe un contrato indefinido. Es decir, que tiene un contrato de trabajo y depende de una empresa o de una persona. Trabajador independiente. De acuerdo a lo que establece la ley 21.133, establece la incorporación de los trabajadores independientes que emitan boletas de honorario a los regímenes de protección social a partir del año 2019. Esta ley señala que tendrán la obligación de cotizar los trabajadores que emitan boletas de honorario por 5 o más ingresos mínimos mensuales durante el año y que al 1 de enero del 2018 hayan tenido menos de 55 años en el caso de los hombres y menos de 50 años en el caso de las mujeres. Para esto, cada vez que emita una boleta de honorario, se les retendrá un porcentaje de sus ingresos brutos del 12,25 de acuerdo a este año 2022 en razón de los impuestos que establece el Servicio de Impuesto Interno. Ese porcentaje extra será destinado a las cotizaciones previsionales. Así, la retención que se le da por cada boleta irá aumentando año a año a un porcentaje del 0,75, considerando lo que actualmente estamos pagando, que es el 12,25. Perdón, este seguirá aumentando un 0,75 hasta el año 2027 y para el próximo año 2028 aumentará un 1%, finalizando este porcentaje en un 17%. Ese porcentaje será destinado siempre a las cotizaciones previsionales. Así la retención que se hará por cada boleta irá aumentando año hasta año, como lo acabo de indicar. Esto incluye pago de pensiones en la AFP, seguro contra accidente del trabajo y enfermedades profesionales en el ISL o mutualidad a la cual usted está inscrito. Trabajador independiente. El 1 de enero del 2019 comenzó a regir la ley 20.894. Esta obliga a los trabajadores que solo emiten boletas de honorario y no están cotizando de manera independiente a cotizar en el sistema de seguridad social. Esto quiere decir que gradualmente tendrá que cotizar 10% a la cuenta de capitalización individual en la FP, 1,16% promedio en virtud de acuerdo a la comisión de la FP por administrar el ahorro, es decir, ese 1,16 va a depender de la comisión de la FP a la que usted pertenezca. Un ejemplo, si yo perteneciera a la FP modelo, yo pagaría 0,58 de comisión, no el 1,16, pues este sería un promedio de las comisiones que se pagan en la FP. Igual se pagaría el 1,86% por seguro de invalidez y sobrevivencia, o el porcentaje vigente a diciembre del año calendario al que correspondan las rentas declaradas, 7% a la salud, 0,93% al seguro de accidentes y enfermedades laborales, más ley SANA. El pago de las cotizaciones se realiza de forma anual en la declaración de impuesto a la renta ante el Servicio de Impuesto Interno durante el mes de abril. Las cotizaciones entregan derecho a prestaciones futuras desde julio a junio del año siguiente y están obligados a cotizar quienes emitan boletas de honorario por un monto anual igual o mayor a 5 ingresos mínimos mensuales
y estén a más de 10 años de la edad legal de jubilación, es decir, hombres menores de 55 años y mujeres menores de 50 años. El sistema de pensión en Chile, su funcionamiento. Este sistema, comúnmente llamado sistema de AFP, establece un mecanismo de financiamiento de carácter individual a partir de los ahorros que cada trabajador realiza durante su vida laboral con el objetivo de financiar su propia pensión al llegar a la vejez. Su estructura funciona de la siguiente manera. Estructura del sistema de pensiones. Tenemos un pilar obligatorio basado en la capitalización individual, un pilar voluntario, que es un sistema de ahorro complementario al ahorro obligatorio, y un pilar solidario, el cual será financiado por el Estado, que otorga derecho a pensiones o aporte a quienes tuvieron ahorros bajo o nulo en algún régimen previsional. Los derechos que garantiza el sistema de pensiones al trabajador son pensión de vejez, de invalidez y sobrevivencia. La pensión de vejez es el derecho de los afiliados al sistema a obtener una pensión una vez que hayan cumplido con la edad legal exigida. El monto de esta pensión será financiada con los recursos que cada trabajador haya alcanzado en su cuenta previsional a lo largo de su vida laboral. Si se encuentra dentro del 60% más pobre de la población, puede complementar su pensión con el pilar solidario. Pensión de vejez. ¿Cómo podemos tener de manera anticipada? La ley permite anticipar la pensión si el afiliado logra financiar una pensión igual o superior al 70% del promedio de la renta imponible de los últimos 10 años de trabajo o que el monto de la pensión sea igual o superior al 80% de la pensión máxima con aporte solidario. Otra forma de lograr la pensión anticipada por el trabajo pesado es la pensión a la que tiene derecho el trabajador dependiente regulado por la ley 19.404 que ha desarrollado labores específicas y considerada a su vez como trabajo pesado. Otra pensión que existe es la pensión de invalidez, un derecho al que acceden aquellos trabajadores afiliados al sistema que no se encuentran pensionados por vejez. Para obtenerla debe ser evaluado por médico, es decir, comisión médica de la Superintendencia de Pensiones y ser declarado como discapacitado por la pérdida de a lo menos un 50% de sus capacidades físicas y mentales. ¿Cómo se logra el financiamiento de la pensión de invalidez? Es recursos provisionales ahorrados más aportes del seguro de invalidez. La otra pensión que tenemos es la pensión de sobrevivencia. Es el beneficio al cual tienen derecho los componentes del grupo familiar del afiliado del fallecido. Si vemos o podemos diferenciar esta última pensión, el beneficiario no es la persona que estuvo ahorrando en su cuenta individual, sino su familia. En las otras dos pensiones, el beneficiario es la persona, que cuando uno se pensiona por vejez o por invalidez, el beneficiario directo es el mismo ahorrante. Mientras que en esta de sobrevivencia es beneficiario de sus herederos. ¿Cómo se administran los fondos que permiten
que cada una de nuestras cuentas individuales, independientemente de ese ahorro, que puede ser de manera obligatoria o de manera voluntaria, en la cuenta número 2 o APB, pueden seguir creciendo. Las AFP tienen un mecanismo que son los multifondos y vamos a exponer ahora. Las AFP recaudan las cotizaciones previsionales mensuales de los afiliados, lo que son depositados en las cuentas personales de cada uno e invertido en 5 tipos de fondos, mejor conocidos como los multifondos. De acuerdo a la selección libre del trabajador, están creadas para incrementar el valor de los fondos previsionales que cada trabajador posee en su cuenta de capitalización individual. Se diferencian unos de otros por el nivel de riesgo y rentabilidad que le dan a sus afiliados. Estos fondos van de la letra A a la letra E. El fondo A es el fondo más riesgoso de todos, que tiene una ganancia de un 40 a un 80% de renta variable. El fondo B es un fondo riesgoso igual, que va a depender entre un 25 a un 60% de renta variable. El fondo C es un fondo de intermedio, donde la renta variable va entre los 15 a un 40%. El fondo D es un fondo conservador y la renta variable va de un 5 al 20%. Y el fondo E es el más conservador de todos los fondos y su renta variable oscila de los 0 al 5%. De acuerdo al género, seamos hombre o mujer, y a la edad, va de manera automática, por así decirlo, va pasando de fondo en fondo. Por ejemplo, si yo soy hombre y tengo 18 a 30 años, se me recomienda estar en el fondo A. Si tuviera de 56 a 60 años, que es una edad relativamente próxima para la pensión, se recomendaría el fondo D, y más de 61 años, el fondo E. Pues en virtud de que nos vamos acercando a la edad de la pensión, debemos correr menos riesgos nuestro fondo y por lo tanto se pone en la letra o la más conservadora o la conservadora. En el caso de mujer, si se está para una mujer de 18 a 30 años, estaría en el fondo A, porque es una persona iniciando su edad laboral, que tiene juventud y que por tanto le queda un largo año por recorrer. Y si tuviera más cercana a su pensión, considerando que se pensionan las mujeres a los 60 años, si tuviera más de 56, estaría en el fondo más conservador, el fondo E. Por eso, siempre es voluntario, tú puedes, de libre selección, puedes seleccionar en qué fondo está, pero si tú no haces de esa selección de manera automática y dependiendo de la edad y del género, va pasando o colocándote en algún tipo de este fondo. ¿Cuáles son las principales administradoras de fondos de pensiones? Aquí tenemos y vamos a ver justamente cuánto es la comisión de cada una de estas. Esto es de acuerdo, esta estadística es de acuerdo a septiembre de 2022. AFP Capital tiene una comisión del 1.44%, Cuprum del 1.44%, Habitat tiene de 1.27%, Modelo tiene la 0.58%. Si se podemos ver, comparando con las anteriores mencionadas y las que faltan por mencionar, vemos que la AFP Modelo es la de más bajo comisión. Y esto ha conllevado que esta AFP sea que actualmente quien maneje a los nuevos cotizantes. Es decir, como ganó la última licitación de los nuevos cotizantes, todo el que empieza a cotizar va directamente hacia AFP Modelo y tendrá una duración de 2 años antes de poder cambiarse de manera libre a otras AFP. Plan Vital, 1.16%, Provida, 1.45% y 0.69%. Seguro de cesantía. Es una protección económica en caso de desempleo a lo que tenemos derecho todos los trabajadores elegidos por el Código de Trabajo.
Cada afiliado crea una cuenta individual de cesantía. Complementariamente existe el Fondo Solidario, FCC. ¿Qué no incluye el seguro de cesantía? ¿Qué no incluye o a quién no incluye? A trabajadores del sector público, funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, trabajadores menores de 18 años, trabajadores independientes, trabajadores con contrato de aprendizaje, trabajadores pensionados, excepto los pensionados por invalidez parcial, trabajadores que participan como socios, mayoritarios o igualitarios, y que además administran o representan la empresa que informan como empleador. Pero ¿cómo es el financiamiento del seguro de cesantía con contrato indefinido? El trabajador aporta el 0,6% a su cuenta individual, mientras que el empleador, en conjunto con el Estado, aporta el 2,4% para tener un total del 3%. Más abajo, independientemente de la gráfica que tenemos, los deja bastante claro y hacia qué cuentas van dirigidos y dependiendo el tipo de contrato que tenga el trabajador. Es decir, contrato indefinido, cuenta individual de cesantía, el empleador aporta el 1,6% y el fondo de cesantía solidario el 0,8%. Solamente cuando un trabajador tiene contrato indefinido, aporta al financiamiento del seguro de cesantía con un 0,6% y la suma de ambos, de los tres porcentajes indicados, es igual al 3,0%. Cuando tenemos un contrato a plazo fijo, el empleador aporta a la cuenta individual de cesantía el 2,8%, mientras que el Fondo de Cesantía Solidario aporta un 0,2%. Igual, si sumamos, eso da un 3%. Y en este tipo de contrato, el trabajador no aporta absolutamente nada. Recientemente, fue beneficiado los trabajadores de casa particular y pasan a tener esta garantía o esta protección complementaria dada por el Estado. El trabajador de casa particular, el empleador aporta a la cuenta individual de cesantía un 2,2%, el fondo de cesantía solidario aporta el 0,8%, si vemos ya hay un 3%, pero hay un ahorro adicional que es a la cuenta de ahorro de indemnizaciones de la FP, el cual aporta un 1,11% para un total del 4,11% que hace el financiamiento del seguro de cesantía para estos trabajadores. Y este trabajador, al igual que en el contrato de plazo fijo, no aporta absolutamente nada. ¿Cuáles son los requisitos para cobrar de este seguro de cesantía? Si es de nuestra cuenta individual de cesantía, debemos estar cesante y cumplir con cualquiera de las causales del término de relación laboral contemplada en el Código del Trabajo. Contar con un mínimo de cotizaciones pagadas. Para los contratos indefinidos, al menos 12 cotizaciones mensuales. Para los contratos a plazo fijo o por obra, faena o servicio determinado, al menos 6 cotizaciones mensuales. Las cotizaciones se encuentran desde la afiliación o desde el último cobro del seguro hasta el mes del término de la relación laboral. Las cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas y de uno o más empleadores. Cobro del Fondo de Cesantía Solidario.
¿Qué requisito debe cumplir? Estar cesante, haber terminado su última relación laboral por alguna de las siguientes causales contempladas en el Código de Trabajo o en el Estatuto de los Asistentes de Educación Pública. 1. Vencimiento del plazo convenido. 2. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato de trabajo. 3. Caso fortuito o fuerza mayor. 4. Necesidad de la empresa. Y 5. Quiebra del empleador. La cuenta individual de cesantía o del seguro de cesantía se cierra por las siguientes razones. Por afiliación indebida, al pagarse el saldo de la cuenta en caso de fallecimiento, al pagarse el saldo en caso de pensión, al traspasar el saldo a mi cuenta de capitalización individual en una FP. Accidente de trabajo y trayecto. La ley 16.744 establece que un accidente de trabajo es toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, mientras que un accidente de trayecto es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Es importante destacar que en el caso de accidente de trabajo debe ocurrir justamente o la razón por la que ocurre este accidente es por la labor que realiza o en el lugar de trabajo. Mientras que el accidente de trayecto es aquel que se produce cuando me dirijo de mi casa a mi trabajo y se produce un hecho fortuito que me produce un daño, lesión que no me permita trabajar, pero, ojo, quien va a certificar todo esto o es la mutual o es el ICL. Es igual que tengo esa protección o se entendería como un accidente de trayecto si al salir de mi trabajo, dirigiéndome a mi casa, me produce un hecho fortuito. Pero si me desvío dentro de ese trayecto, no corresponderá a un accidente de trayecto. Ejemplo, yo salgo de mi jornada laboral, me dirijo a mi casa, pero me desvío al supermercado a comprar algo que me faltaba. Por ese desvío y al ocurrir el accidente de trabajo, inmediatamente no correspondería a declararse como un accidente de trayecto. Debe dirigirse directamente a su casa y si ese hecho se produce en ese instante, se considera como accidente de trayecto. ¿Cómo se financia este seguro de accidente por trabajo o por el trayecto hacia mi lugar de trabajo o mi residencia, casa o habitación? Se financia con 3 cotizaciones a cargo del empleador. Primero, una cotización básica del 0,93% de las remuneraciones imponibles. 2. Cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa, que no puede ceder del 3,4% de las remuneraciones imponibles. Y 3. Cotización extraordinaria del 0,015% de las remuneraciones imponibles hasta el 31 de diciembre del 2018, la cual disminuye a un 0,01% desde el 1 de enero del año 2019 y se paga hasta el 31 de diciembre de 2019. Además, se logra financiar todo esto a través de las cotizaciones. El seguro se puede financiar por las multas que cursa el organismo administrador, las mutualidades, las utilidades que obtengan de la inversión de los fondos de reserva y monto que recupere de acuerdo al artículo 56 y 69 de la ley 16.744. Las enfermedades laborales es aquella que es causada de manera directa
por las tareas que desarrolla en la institución o empresa con la que se mantiene una relación laboral. Esa es la definición de una enfermedad laboral. Vamos a ver o vamos a mencionar algún tipo de enfermedades laborales más comunes. Dolor de espalda, en razón de la mala postura y diseño ergonómico deficiente de nuestro asiento. Fatiga visual, alta exposición a pantalla sin protección. Síndrome de fatiga crónica, agotamiento y cansancio. Estrés y depresión, causa de absentismo laboral y disminución de la productividad de la empresa. La obesidad, en virtud del sedentarismo. Malestares gastrointestinales, dolor abdominal, estreñimiento, intestino irritable. Hipocausia, pérdida auditiva por exposición a ruido de manera continua o muy fuertes. Dermatitis de contacto causada por sustancia manipulada en el entorno laboral. Síndrome del túnel de Carpiano, molestias en manos y muñecas debido al uso del mouse o ratón del computador. Y por último, enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de baja laboral. ¿Cómo es el protocolo o qué debo hacer sobre el protocolo para calificar como una enfermedad laboral? Debemos seguir los siguientes 7 pasos. Primero, hacer la denuncia. Si el trabajador presenta una dolencia de posible origen laboral, él o su empleador deberá realizar la denuncia de enfermedad profesional en su mutualidad. 2. Evaluación médica. En un plazo de 7 días, un médico examinará al trabajador y solicitará evaluaciones clínicas y de condiciones de trabajo para estudio de enfermedades musculoesqueléticas y se realizará la ecografía y radiografía que corresponda. Para estudio de enfermedades de salud mental se efectuará evaluación de médico y psicólogo. 3. Evaluación de condiciones de trabajo. Para determinar la exposición de un agente de riesgo a un agente de riesgo, se debe evaluar las condiciones del trabajo. En el caso de estudio de enfermedad de salud mental, se realizarán entrevistas a otros trabajadores de la empresa y se debe anexar el documento de evaluación de las condiciones de trabajo que expliquen las funciones del trabajador. 4. Comité de calificación. Un comité de calificación será el que realice la calificación de origen o de la enfermedad en laboral o común basándose en las evaluaciones clínicas y evaluaciones de las condiciones de trabajo. 5. Notificación al empleador y trabajador. La entrega del resultado de la calificación será un plazo máximo de 5 días desde la fecha de calificación. El empleador recibe la resolución de la calificación. El trabajador recibe un informe del comité, la resolución de la calificación y los informes de exámenes. 6. Prescripción de medida inmediata. El organismo administrador debe indicar o prescribir las medidas dentro del plazo máximo de 15 días hábiles contado de la fecha de la calificación. Y 7. Verificación del cumplimiento. La mutual de seguridad, junto con los empleadores, deben fijar un plazo para el cumplimiento de las medidas prescritas, el que no podrá ser superior a 90 días corridos desde la fecha de calificación. Si antes de transcurrir este plazo se produjera la reincorporación del trabajador, esta deberá efectuarse en un puesto de trabajo en que no se encuentre expuesto al riesgo que dio origen a su enfermedad. Seguro de salud, ISAPRE o FONASA. Todo trabajador activo o pasivo está obligado a cotizar el 7% de sus ingresos imponibles para el financiamiento de su seguro de salud, pero con la libertad en la elección entre opción pública, FONASA, y privada, ISAPRE. FONASA significa Fondo Nacional de Salud, ISAPRE, Institución de Salud Previsional.
FONASA es un servicio público de ámbito nacional. Funciona con un sistema de reparto. Los beneficiarios aportan el 7% de sus ingresos imponibles y acceden a un plan único de salud, con el que se forman un fondo donde la prima solidaria en la distribución de acuerdo a las necesidades. Mientras que el ISAPRE es una empresa privada con fines de lucro que administra las cotizaciones obligatorias de los asalariados. Opera en base a un contrato individual de seguro de salud, donde cotizar el 7% o más de manera voluntaria a través de planes de salud. La prima de salud se determina según la edad, sexo y riesgo. Como hemos visto cómo funciona y los pilares del sistema previsional social de Chile. Muchas gracias. Nous, c'est loi pour le faire, on en change.